Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a este conversatorio eh, Ajedrez en tiempos modernos. Para comenzar con este conversatorio, tengo el gusto de presentar al licenciado Oscar Yael Alamillo López, quien nos acompaña esta noche. Tengo también el gusto de presentar al economista Asael Ortiz Faustino, quien nos va a dar algunos puntos de vista durante este conversatorio. Muy buenas noches a ambos. Buenas Gracias, noches, Luis. Luis. Audiencia, buenas noches. Buenas noches a Bien, todos. pues qué les parece si empezamos hablando de un tema que es importante en esta actualidad y que, pues bueno, marca yo creo que una época muy importante, sobre todo en el siglo XXI con la tecnología. Vamos a entrar al bloque uno, el ajedrez y la tecnología. Y pues recordar a la audiencia que el ajedrez hoy es más que un juego, es tecnología, economía, está en la política, está en la cultura, ¿no? Estos bloques temáticos, pues bueno, van a tener algunas preguntas detonadoras y pues podremos contar con la participación de todos ustedes, con sus comentarios a través del chat. Si gustan, vamos a empezar con la idea de la evolución de los motores de análisis, cómo ha incursionado Stockfish, AlphaZero, plataformas como chess.com, Lichess, en esta idea de cómo la tecnología empieza a incursionar en el mundo del ajedrez. Para la primera intervención, comienzo con usted, licenciado Yael, para que nos dé su punto Claro, de vista. Adelante. claro, bien, mira, li- eh, si bien el ajedrez tenemos en nuestra actualidad, bueno, grandes retos tenemos, sobre todo hay que contemplar que pues más allá de un deporte, pues es una comunidad. Veámoslo como una comunidad también y donde podemos encontrar, bueno, maestros, comunidad, alumnos, podemos también participar de manera conjunta. También enfrenta algunas problemáticas que incluso más adelante podremos tocar y podremos debatir respectivamente, cada uno con nuestros puntos. Y bien, también desde clubes privados hasta de manera presencial hasta nuestra actualidad que tiene, pues ya la tecnología nos ha dado grandes ventajas donde podemos aprender lo que antes era, em, digamos, un círculo más cerrado para aprender ajedrez, donde tenemos que venir, no sé, de una familia con dinero, un cierto estatus social, o pertenecer más bien a un círculo social, para poder aprender este deporte. Ahora ya en un par de clics lo podemos tener a nuestro alcance, o es más, simplemente buscando, eh, acercándonos a diferentes comunidades, podemos encontrar personas que puedan ser mentores para desarrollar estas habilidades y poder participar en este deporte. Exactamente. De alguna forma como que el ajedrez ha ido democratizando este acceso, ¿no? Lo que antes era, como dicen, el juego de reyes, ahora la población en general yo creo que puede entrenar, puede de alguna forma educarse o incluso competir entre países, ¿no? Y yo creo que la tecnología también, más allá de la democratización y del acceso y de esta idea de la competencia, pues ha roto estas barreras transnacionales, ¿no? De alguna forma. Y es que, pues bueno, ha entrado también un poco al mundo de la globalización, si me permiten llamarlo. ¿Usted qué opina, Asael? Buenas noches a todos. Bueno, es algo un fenómeno bastante importante porque eh, no debemos resumir o definir exclusivamente al ajedrez como un simple juego, ya que tiene presencia en ámbitos económicos, tecnológicos, políticos y culturales.
Eh, Esto que mencionas es muy importante porque así como va evolucionando la sociedad, también van evolucionando distintas cosas, ¿no? Y a través justamente de la aparición de los últimos avances tecnológicos, también va cambiando la forma, la dinámica en la que se juegan em, deportes, juegos, entre ellos el ajedrez, ¿no? Y pues esto se puede ver, por ejemplo, en plataformas que existen ahora, porque a través de las plataformas es que se permite a los usuarios, pues, acceder a estas competencias, ¿no? De forma ya no física necesariamente, sino ya, podemos estar de forma, online, conectados en un servidor y, pues, a través de ese servidor podemos desarrollar, nuestras tácticas. ¿Qué tácticas? Bueno, pues, así como ha ido evolucionando el juego, también va evolucionando la forma en la que se juega, ¿no? Hay ahora motores de análisis como Stockfish que permiten, bueno, analizan partidas del propio servidor, ¿no? Ya no es necesaria una intervención propiamente humana. Y a través de eso, de ese, podríamos decir, autoentrenamiento, pues es que se permiten ahora nuevas jugadas. Claro que es importante destacar que la tecnología no debe de sustituir ese pensamiento crítico, esa capacidad de análisis, ya que es cierto que podemos explorar ahora mayor, tenemos una gama de posibilidades, ya que pues ahora con la inteligencia artificial y todo esto se amplían las técnicas, se amplían también pues los modos en que se juega, ¿no? Entonces, debemos de también tener la capacidad de poder resolver por nuestros propios medios. Es algo bastante importante y bueno, como dije, no lo podemos resumir exclusivamente a un fenómeno exclusivamente deportivo, sino que está presente en facetas como lo son la economía, la política, ¿no? Y claro que pues la tecnología, como ha tenido repercusión en múltiples ámbitos, también los tiene dentro de este juego. Exactamente. Y fíjense qué interesante es esto de la combinación que, aunque no lo parece, es cierta, ajedrez y tecnología, ¿no? Que me parece que también ha incursionado en un mercado altamente competitivo. Hoy encontramos plataformas, pues como nunca, como lo fue quizá en el año de 1995, donde empezaba Windows, donde empezaba a forjarse toda esta rama del Internet y donde apenas algunas páginas iban saliendo. Hoy consideran que sea esto un riesgo en cuanto a la información, que tengamos a lo mejor información falsa en quizá algunas plataformas o que haya algún peligro en cuestión de los torneos o de los niveles de Elo en las competencias a través de Internet. ¿Creen que estos riesgos trastoquen el tema del ajedrez? Escucho, licenciado Jair. Gracias. Creo que sí, sí, sí pueden trastocarlos. Em, Sobre todo hay, desde este punto de vista de la ciberseguridad, porque también involucramos los datos de los jugadores, incluso en las plataformas pueden llegar incluso a fallar. Y también me gustaría comentar un poco sobre que también hay una brecha digital y podremos llamarlo también económica, porque podemos decir que el ajedrez en línea es para todos. Ok, sí, todos podremos tener el acceso a una plataforma y a jugar de manera gratuita, acceder a un torneo como nos lo comenta usted. Em, en ese sentido, pues estamos asumiendo una falacia, estaremos cayendo también en perdón, una falacia de generalización precipitada al asumir desde esta premisa que todos tenemos el internet de alta velocidad, computadora, algún dispositivo y que no podemos caer en estas fallas
tecnológicas de las plataformas que pueden involucrar desde diferentes riesgos, que se involucren datos personales, eh, el mismo servidor, la misma, el mismo, la misma base de datos, oh, perdón, lo estaba olvidando. Y también podemos enfrentarnos a esta otra problemática que es una mala conexión, que incluso nos puede dar una desventaja, el famoso, el llamado lag, que pues hace que se trabe, que sea lento y pues podemos incluso perder la partida y eso pues genera una desventaja de un jugador que sí tiene una buena conexión a diferencia de otro que pues no la tiene, que incluso pues lo que les comentaba, ¿no? El lag. Y junto con estas plataformas, bueno, eh, sí, estos dos motores, como era el Stockfish que nos comentó el licenciado Asael, pues también tiene varias vertientes, incluso podríamos advertir algunas desventajas o algunas problemáticas también. Ese sería mi punto de vista. Ok. Y en cuestión económica, ¿considera que a lo mejor se puede intervenir quizá el nivel de elo de los jugadores o a lo mejor de repercutir en cuestión de publicidad dentro de las plataformas? ¿Esto cómo puede impactar al mundo del ajedrez, licenciado Acel? Claro que sí, porque últimamente está muy sonado el término de economía de suscripción, ¿no? Eh, Podemos pensar por un lado que el acceso está disponible para todo el mundo, es cierto, eh, pero como bien se mencionó, se debe contar con un dispositivo capaz de conectarse a Internet y justamente con Internet. Pero bueno, ya hablando exclusivamente de estas distintas plataformas, muchas veces el usuario para poder jugar tiene que ver un video y ese tiempo de espera, ¿no? Eh, entonces, de alguna forma está presente esta economía de la suscripción, porque si tú quieres evitar la publicidad, si quieres tener, por ejemplo, hay plataformas en las que tienes un límite de partidas, de juegos, y si quieres evitar todo esto, pues hay que cubrir una cuota, ¿no? Entonces, claro que repercute en la forma de, podríamos decir, en el gasto, por ejemplo, ¿no? Entonces, es algo muy importante porque, digo, esto no se resume exclusivamente a las plataformas de ajedrez, sino que esta llamada economía de la suscripción está presente en los productos que podamos nombrar, ¿no? Ahora existen plataformas para películas, existen plataformas para música. Entonces, de alguna forma, sí el acceso es libre, pero también, por otro lado, eh, existen ciertas restricciones para el usuario denominado común. Claro que, pues todo esto que venimos diciendo ahora, no es necesario un libro especializado para poder aprender a jugar, sino que, pues justamente a través de la experiencia, a través de estas expectativas que se van adaptando, pues es que podemos desarrollar un juego, ¿no? Esto es pues lo que podemos rescatar acerca de esa relación que se tiene entre lo que se denomina economía de la suscripción con, por ejemplo, las plataformas de ajedrez. Ok, sí, muy interesante esta idea de cómo pues los mercados van cambiando y de alguna forma van marcando ciertas pautas y es donde empezamos a ver ya el ajedrez no solamente como un juego, no solamente como una herramienta pedagógica incluso, sino como esta idea de negocio quizá. Y pues bueno, distintas asociaciones tienen también mucho que ver en cómo se juega, cómo se transmite, cómo se ve al ajedrez mismo, ¿no? Y con esto quiero entrar a este segundo bloque. Recordar a la audiencia que el primer bloque fue ajedrez y tecnología
Y pues bueno, vamos a entrar a este segundo bloque que es ajedrez, FIFA y FIDE. Recordar que la FIFA es la federación en cuestión de fútbol, ahora muy sonada por el tema del mundial. Y la FIDE es la federación, pues se puede decir similar, pero la Federación Internacional del Ajedrez. Muy similares ambas, y vamos a entrar en este esquema de comparación, estos modelos de gobernanza, donde pues de alguna forma la FIFA hemos visto que potencia o está siendo una potencia muy fuerte económicamente, y pues la FIDE hoy por hoy está siendo una institución frágil, ¿no? Lo comentaba apenas en Apuntes de Ajedrez, que es el newsletter que tengo el privilegio de encabezar. Y pues bueno, hacíamos este pequeño comparativo, ¿no? La comparación entre la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol, Asociación, y la FIDE, que es la Federación Internacional de Ajedrez, que nos permite de alguna forma observar estos dos extremos, en términos tanto de poder económico, poder político, y esa capacidad institucional que tienen, pues dentro de un marco internacional deportivo, ¿no? ¿Cómo ve usted esta idea? ¿Cree que la FIDE llegue a, de alguna forma tomar ese mismo estilo de gobernanza que la FIFA? Lo escucho, licenciado Yael. Sí, gracias. Bueno, primero, para responder esa pregunta, pues me gustaría enfocarme un poco en lo que sería que pues no todos los deportes o no todos las instituciones, gobiernos, valga la redundancia, se gobiernan o se manejan igual. Mire, mientras tenemos de este lado lo que es la FIFA, es un imperio económico que dicta reglas a los gobiernos, pone sus límites, sus parámetros, y es un organismo histórico que pues muchas veces tiene que incluso también pedir ayuda para pagar sus propias premiaciones, sus propios problemas. En cuanto a la FIDE, pues veámoslo como que pues sí, ahí tiene su prestigio, pero no vende los suficientes boletos como lo haría la FIFA. Digamos, está en una desventaja. La FIFA es evidentemente la institución o el modelo más reconocido a nivel mundial. Em, y FIDE no lo estamos demeritando, claro que no, pero no tiene el mismo impacto que genera la FIFA. Y creo que ahí hay una diferencia, es una brecha también bastante grande. Y pues para que se mantenga abierto, haya publicidad, se organicen las exhibiciones, los torneos mundiales, pues también su director pues tiene que buscar constantemente empresarios con el capital, estar con los gobiernos que sean también de cierta forma generosos y que quieran donar o aportar para que la FIDE pueda seguir subsistiendo. Y bien, pues veámoslo como como dos aristas, que es una potencia contra la fragilidad. Y pues la FIFA pues es una máquina de hacer dinero impresionante, es una máquina, veámoslo como una gran maquinaria. Y la FIDE pues tiene incluso más, sí, es un poco más débil, vean, siendo honestos, objetivos. Sí, gobierna un deporte mental con millones de practicantes, pero también es de cierta forma más frágil por algunas razones de estructura. Su problema de monetización y económicos, que también nos podrá aclarar el licenciado Asa. Y también depende de lo que es, sí, dependencia en geopolítica y de mecenas, que pues al no generar un capital mayor, pues sí, por sí misma va a hacer que, bueno, históricamente depende de esas mecenas, o sea, personas multimillonarias con el suficiente capital, el Estado, para que pues se pueda estar invirtiendo y pueda tener un cierto crecimiento. Van a ocurrir también incluso algunas tensiones políticas, hasta de manera internacional, porque recordemos que pues la FIDE es un organismo internacional. Y sí, frente a lo que es la FIFA, yo lo vería sí, sí, con una desventaja. Veámoslo como también en cuanto a la negociación, su poder de negociación.
La FIFA pues tiene un poder altísimo en cuanto a negociación con otros países que compiten y gastan para albergar los eventos. La FIDE tiene un modelo un poquito más bajo. A veces le cuesta encontrar ciudades que estén dispuestas a financiar el Mundial de Ajedrez, que sería muy diferente al Mundial de fútbol. Es una brecha lo que les comentaba. Mm, ese sería mi punto. Así es. Y no, y qué difícil, a pesar de que operan a veces con un esquema similar de como corporaciones multinacional, se puede decir, eh, pues bueno, aquí vienen muchas cosas, ¿no? Y a lo mejor en temas económicos podrán ahondar un poco más. Los derechos televisivos, los patrocinios, las ventas de boletos, lo que decían, el boletaje, no es lo mismo ir a ver un partido de fútbol a ir a ver una partida de ajedrez, por ejemplo, ¿no? Yo creo que el sistema es muy distinto uno de otro, pero a la vez, pues también, pues yo creo que ha ido creciendo también en cuestión de la FIDE. Se han organizado más cosas, se han dado más visibilidad y también mucho tiene que ver esta idea del streaming, ¿no? Por ejemplo, de las personas que se dedican a compartir el juego o de dar sus opiniones y a veces, pues es lo que hemos visto incluso en los periódicos. Creo que de periodistas que comenten o que vayan a los torneos y nos cuenten de propia voz lo que están viendo, a diferencia de otros países, yo creo que pues son pocos, ¿no? Son pocos y a veces, pues en las mismas columnas de los periódicos no hay esa visibilidad como la habría en el fútbol. Y parecía que, que uno es más joven que otro, pero ambos pues, ahí se van en cuestión de la edad o de la fundación, ¿no? ¿Qué nos puede decir al respecto? Lo he escuchado, licenciado Asa. Sí, es que en cuanto a gobernanza, yo pienso que sería un error eh, necesitar o creer que la FIDE tiene que ser igual a la FIFA, porque funcionan distinto, ¿eh? Podemos decir, por ejemplo, el alcance que tiene eh, pues este deporte tan popular que es el fútbol, es prácticamente universal. De forma distinta, el ajedrez, pues es cierto, la audiencia ha ido creciendo gracias a justamente lo que se mencionó, esta accesibilidad que se ha tenido con el Internet, pero lo cierto es que aún con ello, en ninguna forma tiene los mismos espectadores que tiene el fútbol, ¿no? Entonces, podemos decir, por ejemplo, ahora el torneo de el Mundial de Fútbol, pues es seguido por millones de personas. De forma contraria, pues el Mundial de Ajedrez no lo es tanto. ¿Por qué? Porque podríamos decir que esto viene eh, pues desde el modo de juego, porque para el fútbol se requiere una cancha eh, que podría ser, es incluso la calle, una cancha, ¿no? Por ejemplo, y un balón. Y digamos, esa interacción que se tiene con el jugador, pues es de forma visual y el ajedrez, por otro lado, es un poco más complejo de comprender y más aún de jugar, porque se tiene que tener una capacidad de análisis y un pensamiento crítico para poder desarrollar las distintas jugadas. Vamos desde las aberturas hasta los distintos finales, ¿no? Entonces, creo que eso también impacta de alguna forma en ese alcance que se tiene. Podemos decir, por ejemplo, pues al tener un mayor alcance, una mayor demanda, pues claro, este torneo se va cotizando cada vez más, ¿no? El Mundial de Fútbol. Se ha visto ahora que el precio de los boletos es para muchas personas impagable, ¿no? Y bueno, pues están los patrocinadores, los derechos televisivos, mercancía oficial, eh, pues genera derrama económica. ¿Por qué? Porque se ocupan vuelos,
se rentan hospedajes, la comida. Entonces, en muchas formas, esa capacidad que tiene para generar recursos propios la FIFA y la FIDE es bastante dispar, ¿no? Entonces, pues no se puede tener o no se debe de querer eh, una institución igual a la FIFA, porque el ajedrez, eh, como lo dije anteriormente, va creciendo en la audiencia. Muchos jóvenes están interesándose ahora en este deporte, pero lo cierto es que en ninguna manera es una institución tan grande como lo es la FIFA. Y digo, esto no es por demeritar, sino que se deben de buscar otros medios, ¿no? Porque muchas veces se habla de que las reglas son algo dispares. Por ejemplo, ahora hubo una polémica muy grande, ¿no? Acerca del trato hacia este país, Irán, por parte de la Federación de Estados Unidos. Y bueno, ¿qué hizo la FIFA? Pues nada, ¿no? Entonces, muchas veces las instituciones que deberían de tener una buena gobernanza no la tienen. Por eso debería buscarse que la FIDE sea una organización realmente justa, que retribuya realmente a los justos ganadores y bueno, que la organización y todo el mérito pues sea para quienes realmente eh, pues generan, ¿no? Estos recursos, generan estas expectativas, estas ilusiones que son los propios jugadores. Muy interesante todo esto que estamos platicando. Yo creo que va a dar para temas de análisis todavía mucho tiempo después. Y sobre todo interesante el análisis que hacían, ¿no? En cuestión de las autoridades en el tema de Irak, por ejemplo. Ahora que estuvo el conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania, que realmente la FIDE sí sancionó a Rusia, ¿no? Pero bueno, por ahí teníamos una participación y antes de la participación, le invito también a todos los que nos ven, nos escuchan, que puedan comentarnos sus dudas, pues sí, sus opiniones a través del chat y aquí les estaremos dando vista. Adelante, licenciado, con su participación. Muchas gracias, licenciado. Me gustó bastante, bueno, me capturé bastante, sí, de cierta forma, lo que nos comentaba el Lick Asael, y es que sí, no podríamos comparar, bueno, él nos comenta que no podemos comparar el modelo de lo que es la FIFA con lo que es la FIDE, el ajedrez con el fútbol. Pero yo digo que sí tiene, el fútbol sí tiene muchas características del ajedrez. A lo mejor no en cuanto a las mismas piezas o los mismos, sí, que están en el tablero, pero y justamente eso. Uno se juega en tablero, otro en una cancha. No son la misma cantidad de piezas ni de jugadores, pero sí sigue un modelo de juego similar. Entre ellos también se ocupa la estrategia. El mediocampo es un gran ejemplo de ello. En el ajedrez se necesita calma. Una característica del mediocampista es que también requiere la calma para no descontrolar al equipo y hacer que el equipo pierda la cabeza y nos quiten el balón. En el ajedrez no podemos mover piezas, digamos, un peón, ejemplo, de primer momento sin saber a dónde es que queremos ir o cuál es la jugada que queremos realizar. Si queremos hacer una captura, en fin, otra jugada, mate pastor, que en algún momento el licenciado Luis me enseñó. eh, eh, Todo lleva un proceso y también me agradó bastante lo que nos decía sobre las instituciones. Y precisamente Douglas North, un economista de antaño, si lo decimos en lenguaje más llano, nos comentaba, él explicaba sobre que en el mundo de la economía las instituciones importan. Para él, las instituciones no eran un simple edificio, no eran ladrillos, sino eran reglas de juego. Una buena institución
crea la confianza, protege los derechos de las personas, promueven ese progreso económico y social. Y una mala institución, pues, ¿qué hace? Pues todo lo contrario, va a frenar tu crecimiento, va a generar desconfianza, conflicto y va a estancar a las sociedades. Y creo que en este caso, no, bueno, yo lo vería así, no está, la FIDE no se está estancando, no es un problema, no es una mala institución. Eh, sí, sí, si bien se mueve por mecenas, por personas con dinero y la FIFA tiene un modelo corporativo. Sí, son dos modelos muy distintos, pero que si bien la FIDE lo vemos desde la visión de Douglas North, que sea una institución que por supuesto genera confianza, tiene ciertas polémicas, también la FIFA. eh, también tiene sus reglas, protege los derechos, como les comentaba, y tiene una estructura que también promueve la economía, no del mismo, de la misma forma que la FIFA, pero sí puede, si sabemos dirigir su gobernanza y encaminarlo a que siga siendo una buena institución y lo ponemos como un objetivo a un mediano o largo plazo, incluso puede ser igual o mejor que la FIFA, puede tener una competencia bastante leal, una buena competencia, una sana competencia con la FIFA y podemos hacer que más gente se atreva, se interese más en este bello deporte que es el ajedrez. Y si lo mezclamos con el fútbol, podemos hacer, vaya, una gran mancuerna. Ese era mi punto de vista. Así es. Y fíjense qué interesante a lo que estamos llegando, a las ideas, los patrones que estamos llegando. Decíamos, la idea de la FIFA, pues bueno, ejemplifica este modelo de gobernanza de alguna forma centralizado, económicamente robusto, porque como bien decían, maneja mucho dinero. Y de alguna forma yo creo que también políticamente influyente, ¿no? Con esa capacidad que tiene de expansión global, y pues bueno, del manejo que tiene, ¿no? Sobre los jugadores, sobre las reglas, sobre los países, ahora lo que decíamos con las marcas, ¿no? Por ejemplo, en quiénes le entraban al patrocinio y quiénes no. Y cosa que también, como bien señalaban, algo que el mismo mercado te va abriendo camino en dónde sí invierto, dónde no, dónde me da mayor visibilidad, dónde no. Y creo que ahora el ajedrez, poco a poco, pero va avanzando hacia ese camino, ¿no? Y pues bueno, de alguna forma, pues también es este modelo que aún sigue frágil, aún está dependiente. Tiene, pues sí, una escasa autonomía financiera que está siendo limitada. Lo vemos en los torneos locales, simplemente en las asociaciones estatales incluso, y pues bueno, donde a veces yo creo o me atrevo a decir que hasta la misma cultura de los países pues va influyendo en qué deporte pues tiene mayor capacidad o no, ¿no? Si me lo permiten, vamos a seguir avanzando. Les reitero, coméntenos en el chat todas las dudas, las opiniones, algunos pues cosas que nos quieran comentar y vamos a entrar a esta idea que va muy aparejada con la anterior, es el bloque 3 visión económica del ajedrez. Aquí vamos a ver cómo estamos en cuestión de patrocinios, de premios, de esa desigualdad que hay entre la élite y los amateurs. Y bueno, vamos entrando en ver si el dinero de alguna forma puede desplazar al ajedrez como este fin cultural, este fin educativo que a veces puede tener. Comienzo con usted, licenciado Asael. Adelante. Sí, me gustaría regresar solo un poco, bueno, acerca de esto de las instituciones, pues justamente yo creo que eh, la institución, la FIDE debe de tener la capacidad de justamente atraer a cada vez más personas, ¿no? Esa es parte de sus funciones, el poder atraer patrocinios y el lograr que, eh, pues la masificación de este producto que es el ajedrez, ¿no? De alguna forma. ¿Por qué? Porque con una mayor audiencia también permite, pues, distintas cosas, los patrocinios, por ejemplo. Entonces, claro que
pues es bastante relevante el papel que tiene la institución. Ahora, trayéndolo un poco más hacia lo que es la economía, pues justamente podemos definir que dentro del tablero, pues eh, cada pieza pues tiene su función, ¿no? Y a través de esa función, pues como lo es la economía, por ejemplo, cuando hablamos de la especialización, ¿qué quiere decir? Que cada uno se dedica a esa actividad en la que destaca, ¿no? Por ejemplo, entonces, digo, ahora se me ocurre, por ejemplo, el caballo es el que destaca justamente en esos espacios cerrados. Entonces, las piezas tienen su dinámica, cada una tiene su función, entonces debe de procurarse que cada una cumpla su función y de esa forma pues es que se gana el juego, ¿no? Quien mejor administra sus piezas, quien mejor mueve sus piezas, pues es quien logra una victoria. Podemos hablar ahora también de lo que es, por ejemplo, eh, de alguna forma la ventaja comparativa, porque esto que mencionábamos es bastante importante, ¿no? La infraestructura que tienen los distintos países, eh, pues es bastante dispareja también. Entonces, la forma en la que los jugadores, eh, en la que el ajedrez tiene el alcance para los distintos jugadores, pues es también bastante distinto. Entonces, yo creo que sí tiene que ver también con esa... eh, digamos, de alguna forma, el fútbol lo podríamos definir como un espectáculo, eh, mientras que el ajedrez, pues es una disciplina, ¿no? Algo más intelectual. Por lo tanto, al ser un poco más complejo de comprender, claro, eh, pues tiene una menor difusión. Entonces, se debe buscar que el deporte, que en específico este deporte, pues tenga justamente esa mayor difusión, ¿no? Y como dije, cada pieza fungiendo en lo que funciona mejor, pues de esa forma es que se puede lograr, en este caso, un mayor alcance, se puede lograr el crecimiento económico, se puede lograr lo que ustedes me digan, ¿no? Interesante la analogía que hacen por ahí y como bien lo comentas, ¿no? Cada quien en su función, algunos como ajedrecistas, algunos otros como organizadores, algunos otros como educadores, sobre todo llevando al ajedrez, ¿no? Por ahí decíamos acerca de los ajedrezes más costosos o más lujosos, ¿no? Salía la nota de Rolls-Royce, por ejemplo, que hacía un ajedrez que valía una fortuna y que ya le competía incluso al fabricante Staunton, por ejemplo, ¿no? Que es de las marcas más premium, se puede decir, en este campo. Sobre todo hablando de tableros, simplemente de tableros de ajedrez. Un tablero electrónico, por ejemplo, que usan en los torneos más de 40,000 pesos, que bueno, dicen, es una barbaridad, ¿no? Pero finalmente son mercados, son cosas donde vamos innovando, vamos buscando de alguna forma esa perfección y que también, como dice, esta idea de que cada quien se está especializando en su función, ¿no? Por ahí también comentaba lo del espectáculo. Hay veces donde dentro de las mismas modalidades grandes maestros se han enfrentado en simultáneas contra 20, 30 jugadores a la vez y a veces pues vemos que están jugando contra todos y parecía magia, ¿no? Pero tenemos esa idea de que a veces hay algo detrás. Hay, como dicen, tras bambalinas está la magia, o se pierde incluso esa magia, porque, pues bueno, ahí es donde le dicen a los participantes cuánto elo tienes, ¿no? Y si tiene menos de 2,000, entras. Y si tienes más de 2,000, pues bueno, ahí nos guardamos un poquito. O inclusive más de 1,600 que en algunos casos, ¿no? Pero esta idea de la competición y de decir, bueno, le está ganando a todos y está dando un show verdaderamente, nos lleva al caso de Kasparov, por ejemplo, ¿no? Cuando vino a México y bueno, en la UNAM decían, ya están los jugadores, pero pues bueno, lo que no sabemos que hay detrás es que esos jugadores tienen cierto nivel de competencia
Y pues bueno, el campeón mundial no se quiso de alguna forma como presionar o cómo decirlo, no quería esforzarse más bien en estar pensando las jugadas más allá de la genialidad que él ya tenía, ¿no? Entonces también lo vemos como esa parte de espectáculo. Otra idea, pues el ajedrez a la ciega, el ajedrez, los ajedrez gigantes que luego llegan a ocupar. Pero bueno, o sea, muy interesante este tema de, pues, cómo se ve verdaderamente o económicamente al ajedrez, ¿no? Pero, ¿qué nos puede decir sobre a esta idea de los patrocinios? A veces vemos que al futbolista, pues bueno, sí, tiene un contrato, le pagan y tiene un manager incluso, ¿no? Pero también el ajedrecista, también el ajedrecista puede llegar a tener esta idea de pues, yo voy a jugar bajo tales condiciones, bajo tal, pues sí, cantidad. ¿No? Y pues bueno, todo eso va entrando en este tema, en esta visión económica y competitiva del ajedrez. Lo escucho, licenciado Yal. Sí, em, bien, hay que también partir, porque sí, es bastante interesante lo que nos comenta sobre la diferencia entre los patrocinios y sí, esta diferencia económica que se ve entre lo que es el futbolista y el ajedrecista, pero que al final de cuentas los dos también, o sea, no los veamos como de manera tan individual, porque también, si bien el jugador, el ajedrecista, también es deportista y claro, también tiene un equipo que lo respalda y que a lo mejor no está con él moviendo las piezas en el tablero, no sé, es un ejemplo muy burdo, pero como en el fútbol que todos colaboran, todos tocan el balón, pero sí le ayudan a practicar, no sé, sus jugadas, a darle ciertas instrucciones, es también todo un equipo atrás y de manera, desde el punto de vista económico, pues también hay que, creo que es fundamental identificar esas condiciones exactas, sí, en las que el dinero va a corromper de cierta forma el fin, sí, el fin, ¿no? O si va a potenciarlo, o si va a disminuirlo. Em, en este caso, pues veámoslo también desde como un flujo. Digamos, tenemos por un lado la tensión. ¿Cuándo sí? Pues cuando el desplazamiento de manera negativa tiene, por decir, monopolios y algoritmos de atención, como lo es el fútbol, FIFA. ¿Cuándo no? Un desplazamiento positivo. Tiene programas estatales y de escuelas, el ajedrez, varias instituciones donde se pueden enseñar. Ahora bien, también en estas diferencias, no creo que haya exacto, una ventaja o desventaja en cuanto al ajedrecista y al futbolista. Sí, si bien pues es también una estructura que pues es indispensable en cuanto a que pues la cultura y la educación en cuanto a estos dos deportes pues no va a florecer así nada más del vacío, pues va a requerir que le inyectemos un cierto capital. Em, supongamos, bueno, voy a tratar de explicarlo un poquito simple, me hice un poquito así en bolas. Pero, pues bueno, el capital de ambos, financiero, pues no tiene, no va a desplazar de cierta forma a uno o a otro, pero sí tiene una tensión e institucional, más que nada, y pues tiene que seguir una línea, eh, pues sí, económica, como lo comentábamos. Tiene que seguir este modelo, cuándo sí y el cuándo no, el flujo positivo y el negativo. Em, si lo vemos como la mercantilización de cada jugador, pues es que hay un reconocimiento también sociocultural. El ajedrecista no se va a medir por la estética en sus partidas, en sus jugadas, a diferencia del futbolista, pero
Sí va a dar un aporte también teórico, tiene la disciplina y pues no más, no tanto por el valor del mercado, pero sí también tiene audiencia en diferentes plataformas, como también lo es el fútbol, y también se rige por contratos de patrocinio. También aunque no sea tan visible el patrocinio como lo es en el fútbol, también hay diferentes marcas o incluso son hasta las mismas marcas que patrocinan en fútbol, también son las mismas marcas que llegan a patrocinar dentro del ajedrez, que no tenga la misma visibilidad, pues es otra arista, veámoslo así. Y pues también tienen contratos comerciales. Es decir, también tienen contratos con algunas marcas que los patrocinan, ya sea por tiempo determinado. em, los equipos que respaldan a estos jugadores, pues también están dentro de muchas veces dentro de ese contrato. Claro, y fíjese qué interesante lo que nos señalan, todo lo que hay detrás, ¿no? Porque vemos al artista, a veces vemos al ajedrecista incluso, pero pues no vemos a veces lo que hay detrás, o a veces decimos, bueno, ¿cómo solo se puede dedicar al ajedrez? Si es que sí ganará muy bien, o cómo está su esquema de ingresos, ¿no? Y pues bueno, nada más como dato cultural, el ajedrecista mejor pagado, así como hay en todas las disciplinas alguien que es mejor pagado, el ajedrecista mejor pagado del mundo es Gary Kasparov, ¿sí? Quien ha acumulado aproximadamente 75 millones de dólares en ganancias a lo largo de su trayectoria, ¿no? Esto incluye torneos, incluye, por supuesto, los libros que a veces llegan a escribir, incluye las academias que han fundado o las asociaciones a veces de las que son parte, ¿no? Los shows, en fin, un montón, patrocinios, un montón de ideas que podrían formar al ajedrecista, ¿no? A veces pensábamos que pues únicamente van, compiten y lo que ganan ya es como su fortuna, ¿no? Pero ya también esta idea ahora de la marca personal, de empezar a vender otras cosas, ¿no? Decían, por ejemplo, de Magnus Carlsen, que pues quien es considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, pero pues este talento no se queda solamente en ajedrez, ¿no? Ha ido diversificándose en cuestión de ha abierto incluso aplicaciones y que le han hecho esta competencia también a chess.com, ¿no? Decíamos que chess.com llegó a ser en su momento pues un monopolio en la web que de alguna forma le entra esta idea de las suscripciones, como comentaba el licenciado Sael, esta economía de la suscripción, y pues que bueno, también nos va poniendo este sistema de que podemos competir con lo que ya está existente, ¿no? De que todavía se puede hacer más y que se puede hacer incluso mejor, ¿no? Eh, y pues es que empiezan a salir distintas aplicaciones, algunas ya de ajedrecistas, algunas otras de desarrolladores, pero que va constantemente pues esta idea de la propiedad intelectual, de las marcas, en fin, ¿no? Lo escucho, licenciado Asael. Adelante. Sí, pues esto que mencionan es bastante importante, ¿no? Solo que, digo, podríamos verlo también si hacemos una segmentación, por ejemplo, de los ingresos, ¿no? Porque, digo, los ingresos en las distintas disciplinas, pues provienen justamente de distintos canales. Entonces eso es también algo importante que hay que analizar. Recordemos que es el mercado, es el consumidor justamente quien le da valor, quien le atribuye el valor a los distintos productos, ¿no? En este caso podríamos definir al ajedrez como un producto. Entonces, existe ese contraste entre lo que es el debe y el ser, ¿no? El positivismo versus el normativismo, ¿no? Es decir, Claro, eh, el naturalismo, ¿no? El positivismo y la realidad de alguna forma, lo que es y lo claro, que debe ser, ¿no? exactamente, podríamos decir, pues la realidad contra lo que debería de ser justamente, ¿no? Entonces, eh, pues esto es bastante importante porque yo creo que ahí está la clave en cómo darle difusión a este deporte porque claramente pues sigue la dinámica
es completamente distinta. Quiero decir, por ejemplo, hablamos de que, no sé, no sé, el consumidor debería elegir un producto porque es más barato, ¿no? Pero no siempre el consumidor va a actuar racionalmente. Y, por ejemplo, si lo pasamos a un tablero, pues a veces hay que, el, el participante, el jugador, pues comienza a tener miedo, frustración, y claro, pues hay que estar a la expectativa de qué es justamente lo que está haciendo mi contrario, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que se van definiendo o se toman las decisiones. Es por eso que, pues, como dije, la clave, lo importante aquí es cómo se le da difusión a este deporte, porque a través de la difusión, a través de la masificación de este producto, es que, bueno, llegan los patrocinadores, llegan los ingresos, eh, y pues el interés, ¿no? Del propio consumidor. Entonces, pues es algo importantísimo, ¿no? Sí, que de hecho nos pone a pensar mucho ahora en, pues, en los derechos de transmisión, de propiedad intelectual, de cómo se está moviendo la idea de las plataformas digitales, del arbitraje internacional, cómo se está aplicando, y que sí nos da pauta para esta idea de la segmentación, como bien comentaba, como si, tanto si es como herramienta educativa, si es mercantilización. Aquí, pues bueno, la idea de cómo equilibrar verdaderamente el valor educativo que tiene el ajedrez con esta creciente mercantilización, ¿no? Y aquí es donde vamos a entrar al cuarto y último bloque de este conversatorio y pues vamos a entrar a esa, precisamente a esa idea de las controversias jurídicas y éticas, ¿no? Lo que comentaba hace un momento, lo que es y lo que debe de ser, ¿no? O lo que debería de ser, mejor dicho. Y pues bueno, empiezo con usted, licenciado Yael. Adelante. Muchas gracias. Y bueno, primeramente, bueno, también rescatando un poco de lo anterior, porque también creo que lo di como un poquito a grandes rasgos, pues sí, también podemos decir que hay una asimetría o hay, sí, diferencia, ¿no? Entre el sistema económico del ajedrez. Bueno, ahora hay que funciona bajo la riqueza, ¿no? Ya lo habíamos dicho. Y lo que decían, la monetización, el boom digital ha hecho que se hipermonetice y pues da también a las minorías, pues les ha dado una precarización, ¿no? A las personas en clase media. También sobre hay un abismo en el ranking también. Un jugador, digamos, en el top 10 no sé, top 20 que no pase de ese top 50 mejores jugadores mundiales, em, pues va a generar lo que usted nos comentaba, licenciado Ernesto, es una gran cantidad de ingresos, de hasta 7 cifras anuales, es impresionante. Pero también veámoslo desde este otro punto, también hay personas que tienen la habilidad, el gran maestro, los grandes maestros, que a lo mejor no están en ese mismo ranking de los primeros 10 o es más, de los primeros 20 como les comentaba, sino está en el ranking 200 porque hay miles de jugadores, hay ranking 1000 yo creo, ¿no? Em, digamos, un jugador con el nivel de gran maestro, pues no va en la posición 200 de la tabla, o 300 ejemplo, no va a tener el mismo nivel de atracción que uno de los que están en el top 10 y nos comentaba sobre pues estos patrocinios. Ahí hay un nivel de patrocinios, bueno, que van a preferir las marcas o las empresas, instituciones en patrocinar a alguien de ranking 200 o alguien de un top 10 un top global. Eh, y pues también esto demerita a los jugadores, incluso, pues sí, genera ciertos desniveles. Y bien, lo que ahora ya aterrizando un poquito más a lo que es el cuarto bloque, sí, em, lo que nos comentaba lo que está bien y lo que está mal, lo que es justo, ¿en qué momento caeríamos en lo justo y lo injusto?
veámoslo como que todo se rige por reglas, leyes, la ética, incluso el fair play en el ajedrez. Y también los vacíos legales, también existen varios huecos, ¿no? Em, en ese sentido, pues el ajedrez, bueno, hacia los torneos digitales, pues ya ha provocado una crisis en, en el marco legal deportivo de la modernidad. Tradicionalmente, pues este deporte se regía por federaciones, bueno, se regía y se rige por federaciones nacionales, internacionales, que a lo mejor no tenían como finalidad lucrar, pero el, al día de hoy, ya con lo digital, pues ya opera bajo una soberanía, pero ahora es de manera privada y a un nivel más corporativo. Y todo esto también tiene, pues, un marco legal. En ejemplo, el chess.com, esta plataforma, bueno, ya ha diseñado una propia, eh, sí, un marco legal digital, un sistema que es híbrido, donde sus términos van a actuar como constituciones, reglamentos privados, y tiene también los algoritmos que van a fungir como los fiscales, los jueces, quienes investigan, quienes deciden y quienes ejecutan las sanciones o las sentencias. Y esto va a plantear una tensión, una discrepancia entre la seguridad de ese sistema y los derechos de los jugadores, porque también están los derechos de los jugadores. Ahora bien, la primera controversia. ¿Quién es el que tiene la autoridad para sancionar al ajedrecista y bajo qué marco normativo? Se rigen bajo un contrato de adhesión en términos de servicio. Pero cuando un jugador abre una cuenta en una plataforma digital, chess.com, Lichess y más plataformas para aprender y jugar a nivel mundial, pues está uno, al darle a aceptar es una firma digital, estamos firmando un contrato privado. Legalmente, pues sí, estas plataformas se blindan bajo ese derecho de admisión y nos otorgan, bueno, ellos tienen la facultad jurídica de cerrarnos la cuenta a cualquier usuario, independientemente del nivel, sea amateur o sea un gran maestro, como comentaba. Y esto es de forma unilateral. Entonces también vemos de que el jugador está también desprotegido cuando también debe de tenerlo, tiene sus derechos de defensa, su garantía de audiencia, tiene derecho a ser oído y vencido en un juicio justo, si lo vemos de manera constitucional. Sin, y de esta decisión unilateral de voy y te cierro la cuenta sin necesidad de demostrar culpabilidad o simplemente decirme el por qué, pues caemos en una cierta arbitrariedad. Ahora bien, la FIDE, vamos a relacionarlo un poquito con la FIDE. Para que sancione a un jugador en un torneo presencial, debe de haber una sospecha aparente de que está cometiendo una mala jugada, trampa, está haciendo algún truco, algún mal movimiento, ¿no? Que se vea sospechoso. Y se debe de haber también un expediente formal para que ellos a través de su comisión de ética o de honor y justicia y disciplina garanticen también su principio de presunción de inocencia y su derecho a la defensa. Esto sí es cierto. Y sobre todo que revisen pruebas físicas. Las plataformas privadas operan simplemente desde su margen de voy, ejecuto, te veto y esto es de manera inmediata y dejamos desprotegido al jugador. Entonces, ¿bajo qué premisa o bajo qué marco y cuándo sí, cuándo no estamos eh, dejando protegido o hasta qué punto está protegido el jugador en el ámbito digital y hasta qué punto en el ámbito físico? Mm, Sí, lo que decíamos, ¿no? Acerca de toda esta idea de cuando cometen trampa, por ejemplo, que fue muy sonado, ¿no? Esta idea de los dispositivos que a veces les decían, más o menos cómo jugar, o inclusive, pues digo, quien quiera hacer trampa, al menos en el juego lo va a hacer,
de alguna forma va a buscar la idea, la genialidad. Digo, si aplica en todas las disciplinas, el ajedrez pues no es la excepción para que no pasen este tipo de cosas. Y como bien comenta, la idea de chess.com, de las plataformas, los algoritmos, pues detectan incluso cuando estás utilizando ayuda, por ejemplo, en las plataformas, cuando estás jugando demasiado bien, que dicen, bueno, esta no es una persona, ¿no? Pues de alguna forma sí vetan a esto. Pero a veces, ¿qué pasa cuando la persona pues sí estaba jugando bien? O sea, sí tenía una racha y había estudiado y se había preparado, pero el algoritmo detectó que estaba haciendo trampa, ¿no? Entonces, sí son muy curiosas estas ideas de cómo nos defendemos o cómo nos amparamos ante estas situaciones arbitrarias propiamente, ¿no? Sí, muy interesante el tema. Pero también está el lado de la ética, ¿no? El lado del jugador y lo que siempre hemos pregonado o de alguna forma promocionado en la cuestión de los jugadores, que juguemos con ética. Y lo que bien comentaban ahora, que me imagino que se va a hacer polémico, el tema del fair play en ajedrez, ¿no? Lo escucho, licenciado Asael. Gracias. Eh, bueno, pues es bastante curioso esto que se menciona de la ética, ¿no? Porque claro, podríamos decir, por ejemplo, pues el Estado de Derecho eh, en ajedrez, pues es justamente ese reglamento supremo, ¿no? Que rige a los distintos jugadores. Pero existen múltiples modalidades de juego, ¿no? Entonces, podríamos definir como los distintos países. Cada país tiene su distinto reglamento que podría ser una constitución, por ejemplo. Y bueno, acerca de la ética, podemos definir, eh, hace un momento lo hicimos, ¿no? Desde el punto de vista económica, diciendo que cada eh, pieza debe de cumplir su función exclusivamente, pues asimismo, desde el punto de vista jurídico, cada pieza también, un ejemplo, el peón no puede ejercer la función de un caballo porque no es su función. Entonces, de esta forma, pues se debe de cumplir el reglamento, ¿no? Es decir, eh, la dama, que es la pieza más poderosa del tablero, no puede actuar como quiera, ¿no? Se debe de respetar el, pues en este caso podríamos eh, definirlo como la libertad que tiene cada persona, no debe de vulnerar la libertad de las demás personas, ¿no? De esta forma, pues podemos definir, eh, cada jugador debe de actuar éticamente porque eh, al iniciar cada partida, los mismos jugadores, digo, dependiendo de los distintos modos de juego que hay, definen bajo qué reglamento se va a jugar. Entonces, pues justamente el jugador debe de tener la capacidad de poder apegarse a estas reglas y también, ¿no? Pues debe de ser retribuido el juego que es justo, ¿no? El juego en el que existe un verdadero ganador y no por no ganar se tiene menos mérito, sino al contrario, debe de existir esa motivación de seguirse preparando y tener expectativas de superación, ¿no? Entonces, pues Exactamente. la ética, claro que también está presente en el desenvolvimiento del ajedrez. Así es, y que bueno, también nos da como ejemplo y como dato, apenas salía el documental en Netflix, La Dama del Ajedrez, haciendo alusión a la historia de Judith Polgar, parte del experimento Polgar, de donde Laszlo Polgar hacía que pues sus tres hijas, Sofía, Susan y Judith, pues fueran genios, ¿no? Del ajedrez y prodigios. Y bueno, tanto es así, tanto fue su insistencia, tanto fue la preparación, que Judith Polgar llegó a sobresalir y a competir con grandes maestros. Y como decían, ¿no? El tema de la ética, el tema de que hasta los mejores lo hacen,
o lo han hecho sin querer, incluso a veces en algún momento, está presente, ¿no? Y ahí señalaban cuando se enfrentó contra Kasparov y que movió una pieza, la soltó, y el reglamento, las leyes del ajedrez te dicen, si ya jugaste la pieza, ya la moviste, hasta ahí. Ya no la puedes cambiar de lugar. Y Kasparov la cambió de lugar, ¿no? O sea, la soltó y la cambió de lugar, apretó el reloj. Y pues obviamente, me imagino que por la imagen o la expectativa que tenían del campeón mundial, de quien había sido quizá vencido por primera vez por Deep Blue, una computadora en 1997, pues bueno, una eminencia verdaderamente del ajedrez, pues ¿cómo ibas a poder reclamarle, no? Y se quedó para la historia, pero son este tipo de cosas que sí nos ponen a pensar y que, como bien decían, pues debemos de seguir trabajando en ello, ¿no? Debemos de seguir documentando acerca de todo esto y pues también de saber reconocer cuando hicimos algún movimiento que era ilegal, ¿no? Y que pasa mucho incluso en los torneos de, no, es que yo no la moví, no, es que pasó tal cosa. A veces aceptar la responsabilidad y si fue una injusticia, pues advertirla como es, ¿no? Y gran trabajo también para los árbitros nacionales e internacionales que están constantemente en los torneos, que es esta idea de estar siempre pendientes de este tipo de situaciones y saber resolver, ¿no? Finalmente es elevar la competencia más allá de solo sancionar, ¿no? Bien, estamos llegando al final de este conversatorio en donde hemos tenido la oportunidad de observar varios temas. Y pues pido amablemente que nos hagan una pequeña conclusión ya para ir cerrando este pequeño conversatorio. Comienzo con usted, licenciado Yael. Adelante con su conclusión. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, pues para cerrar, em, primeramente, pues también recordar que en dentro del ajedrez, sus normas también puede haber vacíos en los reglamentos, en los contratos, en las plataformas digitales y que también se han aprovechado, quienes han sabido ubicarlos, mapearlos, aprovechan ese vacío legal. Em, En ese sentido, por decir, las federaciones, la FIFA, la FIDE, está sujeta a reglas del derecho administrativo y su presunción de inocencia del jugador. Si acusan a un jugador, si lo difaman o si le dicen él hizo trampa, deben de demostrarlo públicamente y con el debido proceso, como nos lo comentaba el licenciado Asael. Y en las plataformas de Internet, al ser una empresa privada, van a regirse por un contrato de adhesión en donde se blindan de cierta forma estas empresas, donde dicen nos reservamos el derecho de admisión y pueden correr al jugador sin más ni más, sin darle una explicación y sin llevarlo a un tribunal o frente a un juez, a un juzgador para demostrar que en efecto incumplió con el contrato, simplemente bajo la premisa de incumpliste las normas o hubo una violación a las políticas del contrato o de las reglas del juego. Y bien, em, ya para aterrizarlo, si bien lo hemos visto desde el punto de vista económico, el punto de vista legal, cultural, creo que bueno, yo me quedo que con el marco. Sí, con el marco económico. Como bien les comentaba, creo que si encaminamos a que la FIDE, que es una gran institución, le encaminamos a una buena gobernanza, a seguir bajo los lineamientos, los principios y sobre todo, cuando exista una discrepancia, algún señalamiento hacia algún jugador, es que lo escuchemos, que ofrezca sus pruebas y sobre todo también el que creo que no se desplaza o no debería de existir una diferencia entre las clases desde el punto de vista económico, en sentido de que hablamos que quien tiene el internet, quien tiene los dispositivos móviles,
pues tiene una ventaja sobre quien a lo mejor tiene el teléfono, pero no tiene la banda ancha, la velocidad del internet, de los más medios, em, para cubrir esa necesidad, esos requisitos. Creo que también podríamos democratizarlo más, haciendo que al Estado y proponiendo que al Estado se le dé un mayor aporte económico para que pueda financiar a las personas de manera gratuita y que están interesadas en este deporte, para que se les den los recursos y los medios para poder acudir a torneos de manera presencial, tanto torneos en línea, y que también desde el punto de vista tecnológico, em, no le dejemos la tarea de juzgar a un bot, a una inteligencia artificial, porque también puede cometer errores y, como usted lo comentó, licenciado Ernesto, puede que el ajedrecista se haya preparado bien, realmente esté jugando bien, y simplemente por una decisión de un bot lo señalen y lo expulsen, así sin más. Entonces me quedo con esa reflexión: mayor flexibilidad, mayor apertura, mayores recursos a las personas que están interesadas en el deporte del ajedrez, para que tengan más facilidades, y sobre todo ajustar los marcos legales para que todo sea más parejo. Con eso me quedaría yo. Muy interesante y bueno, esto va a ser todo un trabajo, sobre todo lo que han dicho todos en cuestión de la CONADE, ¿no? Pero bueno, ahí está la propuesta y la reflexión. Lo escucho, licenciado Asael, con su conclusión. Eh, pues primeramente destacar que el ajedrez es un superviviente porque es un juego, un deporte que se ha mantenido en distintas épocas, ¿no? Desde los imperios, revoluciones, ahora pues estas revoluciones tecnológicas, y ha tenido una evolución constante. Es por eso que se destaca mucho pues el papel que ha tenido, ¿no? Desde, digo, tocamos el punto de vista económico, jurídico, tecnológico, pero también justamente de, pues esa forma como una enseñanza, ¿no? Desde el punto de vista educativo, quise decir. Eh, por lo tanto, pues claro que enfrenta grandes retos, ¿no? Ahora, a pesar de que pues se amplían las posibilidades para el acceso de los propios jugadores, pero se debe de tener justamente ese pensamiento crítico, esa capacidad de análisis para pues poder utilizar esta tecnología disponible a favor y no en contra, porque eh, pues qué caso tiene jugar si vamos a estar ejecutando jugadas que nos dice una inteligencia artificial, ¿no? Sino respetar justamente la naturaleza que tiene este deporte, y es una naturaleza intelectual. Por lo tanto, pues digo, tiene cabida en múltiples aspectos. Es un deporte eh, de cierta forma noble, porque digo, sí requiere, sí tiene cierta complejidad, pero ahora, pues, a partir de de los avances tecnológicos, el acceso, pues, es diverso, y bueno, pues es una forma, un pasatiempo, es una forma, hay quienes lo ven de forma como una carrera profesional, em, y bueno, es un deporte muy noble y se debe sobre todo salvaguardar esa nobleza, esa naturaleza que tiene ese deporte. Y bueno, pues muchas gracias por el espacio. Muy bien, pues muchas gracias. Agradecer a los dos panelistas que estuvieron con nosotros, economista, sí, licenciado en Derecho, abogado. Gracias por su participación en este conversatorio y gracias a usted que nos escucha, que nos hace el favor también de escribirnos a través de YouTube, de mandarnos sus comentarios.
Y pues cerrar únicamente con esto. El ajedrez en nuestros tiempos es un campo de tensiones, ¿no? Entre tradición y modernidad, entre cultura y el negocio, y entre esta neutralidad y a veces la política, ¿no? Es entonces que así cerramos este pequeño conversatorio, el ajedrez en nuestros tiempos. Gracias pues por eso. Que tengan muy buena noche.